Si los hermanos me quieren acompañar a la epístola a los Romanos, capítulo 11, verso 11 en adelante. Vamos a leer estas escrituras que están relacionadas con la salvación de Israel. Entonces dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Bien, hemos estado compartiendo la carga que el Señor les ha puesto, le ha puesto a la iglesia y nos ha puesto a nosotros sobre la necesidad de establecer el fundamento, reconociendo que el fundamento es lo primero que se pone en una edificación. Si vamos a construir una casa, entonces lo primero es escoger un terreno, excavar hasta encontrar roca o piso firme. Sobre eso poner el fundamento, para que sobre ese fundamento se pueda edificar la casa. Entonces, esta es la figura que usa el apóstol Pablo para mostrar la obra de la edificación de la casa del Señor. Porque debemos ya ser claros que hay una obra que hay que hacer. Y esa obra es la casa para Dios. El arquitecto y constructor es Dios mismo. El constructor es su Hijo Jesucristo, quien dijo: yo edificaré mi iglesia, diciéndole a Pablo que sobre esa roca, la cual él había recibido por revelación, sobre esa roca se edificaría la iglesia. Pedro no es la roca. Un humano no puede ser la roca sobre la cual se edifique la casa de Dios. Jesucristo es la roca. Pero viene por la revelación que Dios da de Él, la revelación que el Padre da de su Hijo, mostrando que Él es el Cristo o Mesías y que es el Hijo de Dios. Dos declaraciones sencillas, pero que nos muestran en la primera que Él es el Mesías. Mire, Él es el Mesías ¿de quién? De Israel. Él es el Mesías, hijo de David, que debe ser reconocido, recibido y ungido por los judíos, representados por sus líderes religiosos, quienes lo deben reconocer.
para que el resto del pueblo también acepten que los líderes que han sido puestos como maestros de Israel, sí acepten que Jesús es el Mesías. Como nosotros somos gentiles no entendemos mucho de eso, entonces se ha perdido por años ese entendimiento que tiene que ver con la casa. Pero la casa tiene que ver con Israel. La casa tiene que ver con un Mesías, con un rey, que se va a sentar en ese templo. No como el anticristo, que se quiere sentar como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Cosa que tal vez va a ocurrir antes de que el verdadero Dios, el verdadero Mesías, que además es Dios, entonces se pueda sentar. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que para que ese día llegue, primero el Evangelio tendría que ser predicado en todo el mundo. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, verso 14, si no estoy mal. Sí. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿ese fin cuál es? Ese fin es el que nos muestra ya el enfoque del plan de Dios para salvar finalmente a la nación de Israel. O sea que la nación de Israel quedó para el final. Y por causa de la incredulidad es que ellos fueron endurecidos, pero a causa de esa incredulidad viene la reconciliación del mundo. Los gentiles entonces que no estaban en primera línea, quedaron en primera línea. Nosotros, los gentiles. Y digo nosotros porque hasta el momento la evidencia no nos demuestra que seamos judíos de sangre. De pronto sí. Pero vamos a decir que somos los gentiles. Gentiles que hemos recibido el Evangelio y que nos encontramos al final del tiempo con una unción, o sea, con un conocimiento de quién es Él, de quién es Jesús. Y ese conocimiento viene por la revelación que el Padre da de su Hijo, mostrando que es el Hijo el que edifica la casa. Claro, esa casa debe tener un fundamento y por eso hemos estado hablando del fundamento. Sí, así, de una manera simplificada y sencilla, hemos dicho que ese fundamento está conformado de piedras que nos permiten ver como un ascenso en el conocimiento que la iglesia debe tener acerca del Hijo de Dios. Como está también escrito en otra parte, que dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, para poder llegar a esa plenitud, a ese conocimiento, que no es un conocimiento solamente intelectual, causado por la información, sino que ese conocimiento que está relacionado con la intimidad, tiene que ver con la comunión que la iglesia tiene con Jesús. En esa comunión o intimidad, la iglesia se va a formar, la iglesia le permite al Señor que se vaya formando en ella. Y de esa forma
La iglesia, que es la casa de Dios, llega a tener las dimensiones adecuadas para albergar a todos los santos, todos los que fueron escogidos, los que tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero. Entonces todos son todos, no son unos pocos, sino los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, según su presciencia, quiere decir su conocimiento, como Dios omnisciente, que conoce todas las cosas aún antes de que ellas se manifiesten. Y aún antes de que ellas se manifiesten, los nombres de los que harían parte de esa casa tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, porque está el libro del Cordero y está el libro de la vida, ¿sí? Que están relacionados, pero el libro del Cordero es para aquellos que conocen al Cordero, entienden que es por la muerte del Cordero que ellos fueron escogidos. Se menciona el libro del Cordero, ¿no? Sí. Que ellos fueron lavados, perdonados, el Espíritu les fue dado, y ya con el Espíritu Santo, entonces el Señor tiene un pueblo, o una familia, o la iglesia de Jesucristo. Tiene muchos nombres. Somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios. Jesucristo es nuestro hermano. Ahora es el primero entre muchos hermanos. Antes era el unigénito, pero ahora, después de su resurrección, es el primero entre muchos hermanos. El primero, que está como superior. Sí. Somos la casa y es lo que estamos edificando. Entonces, esa casa debe incluir esos dos pueblos, los judíos y los gentiles. Para que la casa quede plenamente terminada, los judíos que han quedado para el final deben entrar también a ser parte de la casa. Comenzó con los judíos. De hecho, fueron judíos escogidos, los apóstoles, que el Señor envió a las naciones. Envió a Pedro, lo envió a los judíos que estaban en la dispersión. Entonces Pedro fue escogido para los de la circuncisión y Pablo fue escogido para los de la incircuncisión. Allí tenemos entonces apóstoles que iban a trabajar con los judíos y el apóstol Pablo, junto con su compañero Bernabé, que habrían de trabajar en la obra hacia los gentiles. O sea que desde el principio ya vemos que la puerta que se encontraba cerrada tanto para los unos como para los otros, la puerta de entrada a ese reino, esa puerta fue abierta en la cruz, cuando Jesús muere, cuando su cuerpo es rasgado. De eso hablábamos creo que el sábado, cómo el partimiento del pan mostraba que su cuerpo iba a ser partido. Y al ser partido, pues entonces su cuerpo iba a abrirse para permitir en su muerte el ingreso de los pecadores que serían perdonados al reino de Dios por el Espíritu. Porque el reino de Jesús no es de este mundo, sino que es un reino del Espíritu. Él es Espíritu, Él es el Espíritu vivificante. Dios es Espíritu. Se hizo carne, sí, temporalmente,
para que en esa carne, en la cruz pudiera, al rasgarse, permitirnos a nosotros la entrada al reino de su Padre. Recordemos que Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces está mostrando que solamente en Jesús podemos nosotros ir al Padre. Y ese es el destino final, el Padre. ¿Verdad? Claro que vamos a conocer al Padre por medio de Jesús. Porque el que ve a Jesús ve al Padre. Porque Jesús y el Padre son uno. Entonces no están divididos, sino que la misma mente, el mismo corazón, el mismo sentir, lo vemos en Jesús. Y Jesús entonces nos lo permite conocer y nos lo transmite y pone en nosotros el querer del Padre. Nos muestra la voluntad del Padre en cuanto a las cosas que el Padre se ha dispuesto a hacer. Y hace por medio de su Hijo y de los que colaboran con su Hijo. ¿Quiénes colaboran con su Hijo? Los que conocen al Hijo, los que entienden y al ver la obra que Él está haciendo, se identifican con ella y quieren estar en esa obra, reconociendo que la obra la hace Él como cabeza, pero necesita de un cuerpo para realizarla. Y ese cuerpo somos nosotros. Entonces, hermanos, si una vez entendemos que hay una obra por realizar y nosotros somos los instrumentos de esa obra, ¿cómo nos vamos a negar a esa obra? Más si entendemos que el día se acerca. El día de nuestra redención está cada vez más cerca. ¿Sí, hermanos? Pues así es como yo lo he recibido y así es como que he querido que mi corazón sea cargado. Que yo pueda recibir la carga que el Padre le dio a Cristo y que Cristo la tomó. Y viéndola, entonces vino a la tierra para cargar su carga, dársela a otros, a fin de que los que la recibieron, poniéndose de acuerdo con esa carga, se dedicaron de todo corazón a dar a conocerle a todas las naciones, a todas las personas, a darles a conocer el corazón del Padre. Entonces hay algo en el corazón del Padre que es muy precioso, que se nos revela en las Escrituras y es el amor que Él tiene. El amor que Él tiene por la humanidad. El amor que Él tiene por un pueblo especial que Él escogió desde el principio. Un pueblo llamado Israel. Pero es tan grande el amor que Él tiene por todos, que fíjese, sacrificó a su unigénito, pero luego ha sacrificado a Israel para obtener la salvación de las naciones. Y en ese sacrificio no es que él haya perdido a su hijo, porque su hijo resucitó. E Israel también va a experimentar una resurrección, que es la que estamos viendo en este tiempo. Y si leemos Ezequiel capítulo 37, podemos ver que lo que estaba perdido entre las naciones, porque las naciones se convirtieron en el cementerio de estas 12 tribus, de entre esas naciones del Señor comenzó a unir los huesos que estaban dispersos con su palabra. Entonces esos huesos comenzaron a formarse en uno, en un cuerpo que ha caminado hacia la tierra de Israel.
Claro, el Señor tuvo que darle tendones, tuvo que darle músculos y soplar para que el alma llegara a ser, tuviera entendimiento. Y ahora ese es el estado en el que se encuentra, digámoslo así, esta nación, que tiene 12 tribus. Como cuando vemos un cuerpo, vemos que el cuerpo tiene 12 miembros. Asimismo Israel. Porque tenemos el brazo, el antebrazo y la mano, son 3. En el lado izquierdo son 6. Pierna, antepierna y pie. 3. Y en el lado izquierdo 3 para 12. Entonces hay un cuerpo que ahora se ha juntado. Ese cuerpo es Israel. Pero le hace falta el Espíritu. Y cuando venga el Espíritu, que viene, sabemos cómo, viene por el perdón de pecados, tal y como nosotros en lo individual lo hemos recibido, cuando creemos en el Señor Jesucristo, al oír el Evangelio y al ser convencidos por el Espíritu, llevándonos a reconocer, a arrepentirnos y a aceptar a Jesucristo, entonces esa palabra tiene un poder de dar vida a los muertos. Esa simiente incorruptible que es la palabra, que es Cristo mismo, en resurrección, el Espíritu vivificante, al tocar nuestro espíritu, le da vida a nuestro espíritu. Y no solamente le da vida a nuestro espíritu, sino que lo une en una comunión eterna con Él. Hemos nacido de Cristo. Somos hechura, sí, de Dios, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y una de las obras en las cuales hay que andar, hermanos, tiene que ver con esta salvación. O sea que nosotros no estamos aquí, creo yo, solo para reposar y crecer, volvernos viejitos, ver nuestros hijos, nuestros nietos, sino que hemos sido escogidos, como todos los gentiles, para que un día también estén dispuestos a hacer lo que el apóstol Pablo decidió hacer cuando fue llamado a la obra. Y yo no sé si es por la unción, yo creo que sí, pero la unción es la revelación que el Señor nos da de su palabra. En la medida en que incursionamos en ella y vamos viendo en las profundidades que tiene la palabra cosas que no se ven en la superficie. Si nos quedamos en la superficie, pues solamente vamos a estar viendo las cosas que están allí. Pero si queremos profundizar, pues vamos a ver cosas diferentes, más íntimas y más relacionadas con el corazón de Dios, con el corazón del Padre, que no ha desechado a Israel. Lo que estábamos leyendo, no lo ha desechado, sino que lo tiene guardado como un tesoro muy especial para el tiempo del fin. Mire lo que dice. Aquí es una palabra muy bonita. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Misterio. Un misterio. Pareciera ser que la resurrección, la vida de entre los muertos, que es la etapa final de la salvación tripartita, que comienza con el Espíritu, avanza hasta conquistar el alma, para finalmente
conquistar el cuerpo y darle vida. En un proyecto de conquista que le ha tomado al Señor Jesucristo cerca de 2 milenios, 2000 años, pero que va a terminar cuando Israel entre, cuando esta nación sea incluida dentro de la casa. Porque en Mateo 23, verso 39, Mateo 23, verso 39, alguien que me ayude allí rápidamente, está escrito que los judíos no volverían a ver al Señor Jesús hasta que dijeran: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Con ello lo que el Señor está diciendo es que lo van a volver a ver. Él se va, sí, y no lo van a volver a ver por muchos años, pero lo van a volver a ver cuando ya puedan decir: bendito es el que viene en el nombre del Señor, haciendo referencia a Él mismo. Entonces pasan de la negación, que se convierte en su muerte, y la muerte en su resurrección, y su resurrección en su ascenso, y su ascenso en el derramamiento del Espíritu Santo, que empodera a los judíos para que ellos puedan ser testigos de Él, de Jesucristo. Y me seréis testigos, dice el Señor, recibiendo poder, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y después los confines del mundo. Ya han pasado ya muchos siglos y nosotros vivimos en los confines del mundo, porque estamos al otro lado del mar, en un continente que ellos no lo reconocían en el tiempo de Jesús. América fue descubierto apenas hace como 500 años. O sea que durante 1000 y pico de años no se sabía que esto existía. Y aquí, bueno, a partir de eso, de ese descubrimiento comenzó a poblarse y ya pues está repoblado. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido ver a Cristo. Sí. No solamente le hemos podido ver de una manera superficial, sino que nos ha llevado a más intimidad. Nos ha ido mostrando sus caminos, sus deseos, sus planes, su propósito final, que es el de salvar a la nación de Israel, porque Él es el Mesías de esa nación. Él es el rey de esa nación. Y lo primero que hizo por ellos fue morir por ellos, cosa que ellos no entendían. ¿Por qué era que el Mesías tenía que morir? ¿Cómo así que viene como el Mesías, como el rey, como el hijo de David, el que viene a rescatarnos de los romanos, y resulta que se tiene que ir a morir, a dejarse coger para morir en una cruz? Todavía no se tenía claro el asunto del pecado. Aunque Jesús les había hablado, no era claro para ellos la importancia de la muerte, la importancia de la sangre, del pago por los pecados, del recibir el Espíritu, de convertirse en la casa de Dios. Todas esas cosas comenzaron a ser claras después, pero no en ese tiempo. Le reclamaban a Jesús: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Ellos pensaron que ya después de la resurrección entonces venía la restauración de Israel. Pero no podía llegar la restauración de Israel porque los gentiles no habían oído el Evangelio. Entonces por eso Jesús les dice: no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones que mi Padre
ha dispuesto en su sola potestad, pero me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Qué cosa tan tremenda, qué diferencia de visión, diría yo, gloriosa, porque está mostrando una perspectiva que ellos ni se la soñaban. Y digo todo esto, hermanos, porque estamos llegando ya al final. En 2000 años el Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Las naciones oyeron el Evangelio, aceptaron el Evangelio. Unas en este momento son cristianas y otras rechazaron el Evangelio. Y entonces creen en otros asuntos. Las naciones árabes, descendientes de Ismael, entonces no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. La misma nación de Israel no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Entonces encontramos a dos hijos de Abraham con problemas para la salvación. Y digo dos hijos porque Jacob es un descendiente por la línea de Isaac. Jacob, a quien Dios le pone Israel, es el que se convierte en el padre de estas 12 tribus que finalmente vendrían a ser la nación de Israel. Pero Abraham también tuvo un hijo llamado Ismael. Y ese hijo lo tuvo de una esclava, de la sierva de Sara, una egipcia. Entonces Ismael es hijo de la esclava, es hijo de esclavitud, se encuentra bajo la ley. Y sabemos que la salvación no es por ese medio, sino que es por el medio de la gracia. Porque la ley obliga a una obra, pero la gracia nos hace ver que el hombre no es capaz de cumplir con la obra que Dios muestra en su estándar de santidad. Aparece entonces una puerta de salvación para aquel que reconoce que él es un pecador que no puede cumplir con el estándar de santidad, y esa puerta de salvación nos muestra la gracia, o sea, Cristo. Eso es lo que tenemos los gentiles. Para nosotros eso es clarísimo, gracias a Dios, pero no es claro para Israel ni para Ismael o los descendientes. La diferencia entre Israel e Ismael es una letra. Quítele la R, póngale la S y es lo mismo. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a dos hijos de Abraham a quien Dios le dio promesa de salvación. Le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces yo creo, hermanos, que la descendencia de Abraham un día va a ser bendita. Yo estoy hablando de la descendencia por el lado de Ismael, pero también de la descendencia por el lado de Israel, que en este momento son dos hermanos que están en conflicto. Luchan por la preeminencia, luchan por la herencia que era de su padre común, porque Abraham es padre de Ismael, pero también es padre de Israel. Digo padre, pues abuelo, ¿no? Porque es padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob, que es Israel. Entonces, hay una pugna por esa tierra. Pero esa tierra, el conflicto de esa tierra solamente la puede resolver el Mesías. El Mesías es el rey. Y mientras que no acepten a ese Mesías, el cual es el Hijo de Dios, Jesús, el conflicto va a estar allí. El único que va a traer la paz y que va a establecer el orden
trayendo la revelación, mostrando cómo es que es el asunto, va a ser ese Mesías. Porque Satanás se ha encargado de engañar a los dos pueblos. El enemigo ha sido Satanás, el que acusa a los hermanos y los pone en contención, los pone a luchar y no a ver a Cristo, que debe estar en medio de ellos. Entonces esos dos pueblos solamente pueden ser reconciliados cuando puedan ver la cruz, puedan reconocer que ellos no pueden ser salvos por su propia justicia, que ellos no pueden ver la ley para justificarse como buenas personas, porque así pasa con los judíos y así pasa con los musulmanes. Se quieren salvar en su justicia, y eso lo que hace es que quita a Jesús del medio. Ese espíritu es un espíritu de anticristo, que se pone en lugar de Cristo, que se pone en lugar del Mesías Salvador. Entonces, hermanos, ¿qué va a suceder a partir de los próximos días? Y digo próximos días no porque mañana tenga que suceder, sino que estoy hablando de los días en los que estamos viviendo, que son los días más difíciles de la historia de la humanidad. Y los más difíciles porque se van a desatar los conflictos, se va a desatar una guerra, pero en esa guerra solamente solo los entendidos podrán prevalecer. Solo los entendidos podrán enseñarle a las multitudes de qué es que se trata. ¿Por qué los conflictos? Porque son conflictos entre hombres, pero también son cosas donde la creación va a estar involucrada. Porque se habla del sol, se habla de la luna, se habla de las estrellas cayendo del cielo. Se habla del sol oscureciéndose, la luna poniéndose de color rojo, de sangre, antes de que venga el día de Jehová. O sea que si nosotros miramos estas cosas con poca luz, con poco entendimiento, no las vamos ni siquiera a querer, no las vamos a querer. No queremos pasar en medio de ellas. Pero si entendemos que estas cosas vienen por causa de la purificación del pueblo del Señor, pero también de la salvación del pueblo de Israel, vamos a estar más dispuestos a estar en ellas. De hecho, las tribulaciones en las que hemos estado están preparando nuestro corazón para la gran tribulación que viene, a fin de que no estemos tan acomodados, porque es que si no existieran tribulaciones en medio de nosotros, nos acomodaríamos, nos relajaríamos, no nos interesarían las cosas, nuestro corazón sería gordo, el oído se engrosaría, no oiríamos al Señor. Pero es por causa de nuestra salvación y de la salvación de aquellos que van a oír a los que se han despertado, que vienen estas tribulaciones. Entonces no nos debe sorprender el que nos hallemos en diversas pruebas. No debe ser para nosotros extraño, al contrario. Debemos saber que las diversas pruebas o tribulaciones son necesarias para poder entrar con amplitud, con generosidad al reino de los cielos. Porque, hermanos, tenemos también un enemigo, aparte del mundo y de Satanás,
Y ese enemigo somos nosotros mismos. O está en nosotros, no nosotros. No quiero decir que ese enemigo somos nosotros, sino que está en nosotros, que es el hombre viejo. El hombre viejo está allí, cohabitando con el hombre nuevo. Pues también hay una lucha entre dos. Así como hay una lucha afuera entre dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, también dentro de nosotros hay una lucha interna. Y esa guerra únicamente la va a ganar el que esté mejor alimentado. Si nosotros alimentamos al hombre viejo con la comida que procede de Satanás, pues entonces el hombre viejo se va a crecer haciéndose fuerte y no va a permitir que el hombre nuevo pueda emerger y prevalecer. Por eso es tan necesario estar oyendo. Oír significa comer. Comer está relacionado con comunión. La comunión está relacionada con intimidad. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, la estamos comiendo. Estamos teniendo intimidad con Cristo. Y al tener intimidad con Cristo, entonces nuestro corazón va a ser henchido, va a ser lleno del Espíritu. Y de esa manera entonces podemos prevalecer sobre la carne, que quiere también ponerse en ese lugar. Por eso es tan necesario, hermanos, es tan necesario este conjunto, la oración y la palabra, la oración y la palabra. Porque la oración viene como consecuencia de la palabra que estamos comiendo, a fin de que las oraciones sean conforme a lo que ya el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pone en nuestro corazón? Lo que estamos oyendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si vamos a hablar o vamos a orar, ¿qué es lo que vamos a orar? Lo que está en el corazón. Si lo que está en el corazón es la inmundicia que Satanás nos da, pues no vamos a poder ni siquiera orar, porque vamos a orar es para nuestros deseos, para que se cumplan las cosas que yo quiero. Algunos dicen, no, que cumpla lo que está en tu corazón. ¿Quién dice eso? Eso solamente lo dice el diablo. Que se cumpla lo que está en tu corazón. Sí, no señor, que se cumpla lo que Dios quiere que se cumpla. Que va en contra de lo que está en mi corazón. Porque la voluntad mía no es la voluntad de Dios. La voluntad mía es conforme a cómo está mi corazón. Pero si mi corazón es llenado del conocimiento de la gloria de Dios, entonces mi palabra siempre estará alineada con ese conocimiento. Solamente hablaré lo que hay en mi corazón. La llenura que hay en mi corazón se va a desbordar y eso se va a ver. Hermano, eso se ve. Tú te das cuenta qué es lo que hay en el corazón de una persona oyéndola. Cuando comienza a hablar, cuando comienza a ver las conversaciones entre los hermanos, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? De lo que hay en el corazón de ellos. Entonces a veces hay que hacer como un alto. Bueno, hermano, por favor, cambiemos el tema. Cambiemos el tema, pongámonos más en el espíritu. Hablemos del Señor. Ay, no, qué jartera siempre hablando del Señor. Pues es que es de lo único que hay que hablar. Porque Él es la vida. Somos de Él. Estamos comiendo del árbol de la vida, no estamos comiendo del otro árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese, es el árbol del conocimiento. Conocimiento tiene que ver con intimidad. Conocimiento tiene que ver con relación casi sexual. O sea, intimidad, algo muy íntimo.
Y dice que José no la conoció, hablando de María, hasta después de que Jesucristo nació. ¿Y qué significa conocer en el lenguaje bíblico? Tener intimidad. Entonces el árbol del conocimiento está relacionado con la intimidad que yo tengo con esas palabras que salen de ese árbol, del bien y del mal. Pero al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. O sea que hay una pelea, hay una lucha. Hay una lucha. Satanás es el enemigo, hermanos. No es la carne, no es el hombre, no es el que está afuera, que podemos ver, a quien le echamos la culpa de todas nuestras desgracias. No, es el que está detrás, que es Satanás. Siempre, desde el principio, ha estado detrás. Como el que insta, como el que pone tropiezo, como el que sopla por un oído y nos hace ver que es más agradable comer de ese árbol. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros ya somos de Cristo, pero podemos ser infieles a Cristo comiendo de ese árbol. O sea, comer de ese árbol es infidelidad. Es infidelidad, es adulterio. Porque somos para Él únicamente. Entonces, si somos para Él, no vamos a oírlo sino a Él. Él es el que con sus palabras nos conquista, con sus palabras nos liberta, con sus palabras nos convence y nos constituye y pone en nuestro corazón el querer que es de Él. No el querer del diablo, sino el de Él. Y ese querer viene acompañado de un poder, que es la unción. Porque la unción es la que nos da el poder de hacer conforme al querer. Entonces que sea el Señor, ¿verdad? Conquistando nuestro corazón, pero para conquistar el corazón vamos a tener que trabajar. No es un asunto así como que dejemos lo que Él conquiste el corazón. No, nos toca a nosotros como jardineros, así como Adán fue puesto en ese jardín, nos toca labrar, nos toca trabajar. Es un trabajo diferente. No es el trabajo que le correspondió a Adán después de que fue expulsado. Este es un trabajo sin sudor, porque tiene que ver con la palabra. Ya no es ir allá al campo a meter asadón y vamos entonces a sembrar árboles para cosechar de ellos. Y claro, en el tiempo de Adán antes de salir eso era muy rico, muy fructífero. Después es que la tierra fue maldita por causa del pecado y espinos y cardos le iba a dar. Pero hermanos, si nosotros apreciamos lo que Cristo tiene para nosotros, vamos a ser enriquecidos de Él. No como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea pensaba que era rica y que se había enriquecido al punto que de ninguna cosa tenía necesidad, pero el Señor le dijo que no era rica, sino que era pobre, muy pobre, además ciega y desnuda. Imagínese usted a un mendigo de la calle que ni siquiera tiene ropa. Lo peor, porque hasta los mendigos más pobres van vestidos, pero este ni siquiera tiene un vestido. La pobreza absoluta. Porque ¿de qué se ha enriquecido? De lo que el diablo le ha servido. Entonces ese evangelio, que es el evangelio para complacernos, para llenarnos, henchir nuestra alma de placeres, de esas satisfacciones que son tan engañosas, ellas no son las verdaderas riquezas.
para nuestra alma. Entonces nuestra alma tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, hermanos. Sino, ¿qué evangelio es el que habremos de compartirle a los demás? ¿Qué autoridad tendremos para que el Espíritu Santo nos acompañe y convenza a las personas a las que les estamos compartiendo ese evangelio? Porque, hermano, las personas no se convierten por mi hablar, Amén. ni por mi esfuerzo, ni por mi deseo, ni por la calentura que le ponga a la predicación. Las personas se convierten porque el Espíritu Santo los convence. Y el Espíritu Santo los convence porque yo tengo autoridad de hablar aquellas cosas que ya he vivido. No voy a hablar las cosas que he leído de otros, sino las cosas que yo ya he vivido. ¿Por qué el Señor tenía autoridad? ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque a los 30 años ya había vivido todo y podía decir lo que decía, tener el acompañamiento del Espíritu para convencer y poder lograr discípulos, pero era porque él había vivido. Entonces, asimismo nosotros. Todo esto lo digo porque nuestro servicio al Señor no debe quedar solamente en nuestro entorno, sino que debe expandirse, debe salir de Jerusalén. Mire que al principio era, recibiréis poder y me seréis testigos, empezando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Pero luego los linderos de Jerusalén se abrieron para que también fueran testigos en Judea. Ya está hablando no de una ciudad, sino de una región. Y luego habla de Samaria, y luego de los confines del mundo. Entonces, la autoridad para conquistar a nombre de Jesús viene porque hemos sido enseñados por Cristo. Porque nuestro ser interior ha crecido. ¿Conquistando a quién? Al hombre exterior. Si no, nos vamos a quedar oyendo las historias de otros, en vez de que nosotros somos los que hacemos la historia. Y esto lo digo con cierto, ¿qué será? Melancolía, tristeza, de que no podamos ser escogidos como dignos para realizar este servicio. Porque no es el que quiere, ni el que puede o cree que puede. No, sino es el Señor que es el que escoge. Y de él que tiene misericordia. Y escoge porque, bueno, Pablo no fue escogido desde el primer día que se convirtió. Mire que Pablo, los primeros días de su conversión, quería salir a predicarle a todo el mundo. Y todo el mundo que le oía salía confundido. ¿Quién es este? ¿No era este el que nos perseguía? Ahora está hablando de Cristo. Cuando antes perseguía a todos los que le seguían, los que seguían a Cristo. Entonces no había confianza en los hermanos hacia Pablo porque no le conocían. Pasado el tiempo, sí, le conocieron y se dieron cuenta que era un verdadero seguidor de Jesucristo, que era un hombre que había entregado todo por la causa de Cristo, que de verdad era un testimonio. No era alguien que de pronto estaba por allí en sus primeros días, entusiasmado, tratando de ganar al mundo, cuando él todavía no había sido ganado. Pero después de 14 años, ya estaba listo. Ya el Señor lo escogió. En una reunión de hermanos, el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y allí entonces él salió de entre los hermanos
Los hermanos oraron por ellos y los enviaron. Y allí se inicia la obra apostólica de Pablo, que es un modelo de la obra apostólica. Nos muestra, de la misma manera que fue con él, también va a ser con los demás. Entonces no solamente debemos creer en el Señor Jesús como Él creyó, sino ser formados en el desierto donde Él estuvo, donde está la prueba, donde está ese lugar de intimidad, donde solamente me dedico a conocerlo a Él y no a nadie más. Porque eso es lo que sucede en el desierto. El desierto habla de soledad, habla de escasez, habla hasta de cárcel. Pero fíjese que una persona en la cárcel que no tiene nada más que hacer que tener una Biblia en sus manos, se va a dedicar es únicamente a leer la Biblia. Ese hombre en muy poco tiempo va a tener un conocimiento, por la intimidad, obligado a tener tiempo con el Señor Jesús. ¿Ve? Entonces nosotros en lo natural decimos, uy, pobrecito en la cárcel. No, oremos para que el Señor lo saque de la cárcel. Y el Señor lo quiere en la cárcel porque lo necesita a fin de que le conozca. Que si nosotros no somos obligados a tener tiempos de intimidad con el Señor, no las vamos a tener. No las vamos a tener tan fácilmente. Porque nosotros está como eso de estar haciendo cosas, estar entretenidos, pero no le damos el tiempo que se requiere para la intimidad con Cristo. Algunos tendrán que despertarse una hora antes. Antes no lo hacían, ahora tienen que hacerlo, antes de irse para el trabajo. Entonces, antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa, a tener tiempo de intimidad con el Señor, y luego sí se van para el trabajo. Porque, hermanos, en el trabajo no va a tener el tiempo. Cuando llegue a la casa después está cansado, tiene que atender los asuntos familiares y difícilmente va a tener ese tiempo de intimidad. Muchos hermanos están en ese estado. Entonces no conocen al Señor. Es necesario un alto en el camino, agendar y reconocer la necesidad que tenemos de comer de Él primero. Primero hemos de comer de Él y luego de lo demás. Porque si no vamos a comer es de lo demás. Y entonces nuestro corazón va a estar lleno de lo demás. Y cuando hablamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, está relacionado con lo terrenal. Está relacionado con lo mundano, que no es lo celestial. Aunque a veces lo mundano puede ser la familia. Y con eso no quiero decir que la familia, al ser mundana, sea mala, sino que pertenece al ámbito de lo terrenal. A esas cosas que hacemos en lo terrenal cuando estamos en esta carne. Pero debemos darle entonces un tiempo a lo celestial, hermanos. Todo esto lo digo porque si de verdad estamos considerando en nuestro corazón el servir al Señor en una dimensión diferente, de más riesgo, entonces es necesario equiparnos con el Señor, porque el Señor es el que nos equipa. Él mismo es el equipamiento, Él mismo. Porque el Señor usó a los 12 que se quedaron con Él. Podría haber usado a los 70 que le seguían. ¿Será que Él no quería tener más seguidores que pudieran expandir lo que Él les estaba enseñando? Claro que sí. Él llama a todos,
pero no puede quedarse sino con los que le siguen verdaderamente. Entonces de esos 70, solamente 12 se quedaron, entre ellos Judas. Pero Judas porque iba detrás de otra cosa. Las intenciones de Judas eran terrenales. Las de los otros eran más, voy a decirlo, hacia lo celestial, pero todavía sin entendimiento. El entendimiento no lo podían tener porque el Espíritu Santo no había venido para ellos. El Señor no había resucitado, no había sido glorificado, no les había dado el Espíritu, no habían nacido de nuevo. El Espíritu no había venido sobre ellos, o sea que faltaba mucho equipamiento, mucho. Pero las palabras del Señor siguen siendo las mismas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Porque si alguno quiere ganar su vida, ese la va a perder. Pero si alguno da su vida por la causa mía, ese la va a ganar. Yo creo que esas palabras tienen que estar en nuestro corazón muy permanentemente. El entender cómo es que es el asunto, cómo es que logramos la victoria. Porque la victoria la tenemos que lograr sobre nosotros mismos. Si logramos la victoria sobre nosotros mismos, logramos la victoria sobre el mundo. Y si logramos la victoria sobre el mundo, logramos la victoria sobre el príncipe de este mundo. Entonces, al primero que hay que vencer es a ese ser interior que quiere predominar, que quiere prevalecer, que en su mente, que en su corazón, en sus deseos, en sus impulsos, en su naturalidad, quiere servir a Dios. Y así no se puede. No es en la naturalidad, en las buenas intenciones. Las que tenía Pablo eran buenas, pero no servían. El Señor no lo llamó al principio porque no podía usarlo como un siervo que le conocía verdaderamente. Entonces, no, tenemos que negarnos, ¿sí? Tenemos que reconocer cuál es el ímpetu que hay en nuestro corazón, si es que viene de Dios o es que viene del hombre natural. Porque el hombre natural tiene inteligencia, tiene algunos atributos propios de la naturalidad, por medio de los cuales ama, sirve, se entrega, se da. Pero si lo hace en el hombre natural, no nos va a servir, no le va a servir al Señor. Entonces ahí es donde está la cosa complicada. Sobre todo cuando en lo natural tenemos esas condiciones tan bonitas, tan buenas. Esas son las que se convierten en enemigos de la obra misma. Porque parecen buenas, pero no son buenas. Porque son el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces por eso Jesús es claro. A nadie llaméis bueno. No hay nadie bueno. Solamente Dios. Solo Dios. Él es el bueno. Y fíjese que le estaba diciendo a él. Pero él estaba siendo puesto a prueba. Todavía no había sido aprobado. No había ido a la cruz. No había resucitado como señal de que había sido aprobado. Entonces, no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno es lo que procede de Cristo cuando lo que es bueno en nosotros lo ponemos en el altar y lo sacrificamos. Allí, sacrificio de lo que es bueno. Porque lo que es malo no hay necesidad de sacrificarlo. Eso ya sabemos que es malo. ¿Qué sacrificamos?
lo que más apreciamos porque es bueno. ¿Sí, amén, hermanos? Así es. Sí. Entonces el ministerio nace, el ministerio, que es el servicio a Dios, nace de la muerte, del hombre viejo, de la negación de aquellas cosas, las cuales los mismos discípulos que fueron escogidos en su tiempo se tuvieron que negar. Tenían que negarse para poder llegar a ser siervos útiles en las manos del Señor. Vamos a dejar allí, estamos en este punto, digamos, de la historia, de este camino que nos muestra la salvación de Israel, la resurrección de entre los muertos, porque eso hace parte del fundamento. Recordamos que el fundamento de Hebreos capítulo 6, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, ahí vamos, y el juicio eterno, que es la parte final. Entonces, en esta parte de la resurrección de los muertos, yo creo que tenemos mucha tela por cortar. Y nos va a recordar también muchas cosas que vimos al principio. Cosas que están relacionadas con la formación de Cristo en nosotros. El negarnos a nosotros mismos, el arrepentimiento de las obras muertas. El tener a Dios como a quien debemos nosotros acudir, la fe en Dios, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? La introducción a la iglesia por medio del bautismo, la imposición de las manos, que nos muestra el ministerio de la iglesia, y todo lo que significa la imposición de las manos. Y por eso hemos estado hablando de las iglesias también, y ya terminamos ese tema de las iglesias de Apocalipsis para que tengamos una cosmovisión de lo que ha sido la iglesia y en qué estado está la iglesia hoy en día y cómo nosotros nos vemos dentro del estado de la iglesia. Porque Apocalipsis nos muestra que hay una iglesia que tiene un estándar al cual nosotros tenemos que apuntar, porque estamos saliendo de una degradación. Eso hay que reconocerlo. Y al salir de esa degradación nos tenemos que alinear, porque solamente el que guarda la palabra y no niega su nombre es el que entra por esa puerta que el Señor le abre, una puerta que nadie puede cerrar, la iglesia de Filadelfia. Entonces estamos en eso, ¿no? Guardar la palabra y no negar su nombre, todo lo que eso significa. Guardar la palabra es la intimidad con Cristo, la que se perdió en Éfeso. Tengo algo contra ti, que has negado tu primera, que has dejado, que has dejado tu primer amor. Y entonces, en todas las cartas como que vemos que el punto allí central es la palabra. La importancia de nosotros ver a la palabra, ver a Cristo, estar centrados en Cristo, la centralidad de Cristo para nosotros, como la cabeza de la iglesia. Porque allí es donde vamos entonces a crecer, en todo, en aquel que es la cabeza, siguiendo la verdad en amor. Pero también se nos muestra que al seguir la verdad en amor, es necesario que todos como miembros estemos unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea que nos habla del cuerpo de Cristo. Porque para llegar a la cabeza no vamos a llegar individualmente. Tenemos que llegar en una colaboración de miembros que se ayudan mutuamente. Se ayudan. O sea que es un esfuerzo corporativo donde allí vamos a recibir algo que se llama el amor de Dios. Vamos a conocer
lo que no conocemos. Aunque creemos que tenemos amor, ese amor no es suficiente, pero el amor de Dios es el que vamos a conocer. Porque ese amor es paciente, ese amor es benigno, ese amor es misericordioso. Ese amor espera, no se adelanta, no deja a sus hermanos queriendo llegar primero, no, Él espera porque Él sabe que es que todos tenemos que llegar. O sea que es el amor de un pastor, ¿sí? Es el amor de un siervo por su Señor. Es el amor de Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardarla, Señor, a recordarla, a que el Espíritu Santo nos esté permanentemente recordando esta palabra, meditando en ella, aun cuando vamos a la cama, al recostar nuestra cabeza sobre la almohada, podamos meditar y el Espíritu Santo nos vuelva a traer los pasajes a fin de que al meditar en ella, así como sucede con las ovejas que rumian, esto se convierta en leche, que es el alimento para los nenés. Señor, que seamos también maestros que puedan dar alimento. Que no seamos como los hebreos que después de tanto tiempo ya no eran maestros, habían dejado, se habían soltado del Señor, habían dejado la fe, su confianza en el Señor Jesús. Pero no queremos ser así, Señor. Queremos reconocer que sin ti nada podemos hacer. Separados de ti, nada podemos hacer. Ahora, Señor, únenos, sí, y encabézanos, para que todos juntos no miremos otra cosa sino a la cabeza. Y mirando a la cabeza, entonces crezcamos, siguiendo la verdad en amor, hasta que lleguemos a la plenitud del amor. Que así sea, Señor, para esta iglesia, para esta comunidad de creyentes en esta ciudad, a los que quizás un día tú los llames a dar este evangelio en otro lugar. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos y confiamos. Amén y amén.